porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. En este día el Evangelio está tomado de San Juan capítulo 3, versículo 7. Jesús nos va a enseñar que la persona guiada por el Espíritu Santo es como el viento. No sabemos de dónde viene, a dónde va, pero sí escuchamos su ruido, sí vemos la acción, sí vemos el efecto que produce el viento. Hoy la palabra de Dios también nos va a enseñar que si en un tiempo levantaron una serpiente y todos serán curados, el Hijo del Hombre, Jesucristo, en nuestra vida tiene que ser levantado para que todos seamos salvados por Él. Que ustedes y yo en este día, a través de este Evangelio, podamos levantar a Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra familia, y colocarlo en primer lugar. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 7 al 15. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es un Rey magnífico. ¡Aleluya! Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Todos. El Señor es un Rey magnífico. ¡Aleluya! Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo de Dios, del hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Y así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asiste. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día nos dé la gracia de comprender las cosas del cielo. Jesús, al hablar con Nicodemo, le dice: si no entiende las cosas de la tierra, mucho menos las del cielo. Que a través de esta palabra podamos comprender las cosas de la tierra, las cosas del cielo, y podamos aprender a hacer caso a Dios, a hacer caso al Señor. Que ustedes y yo también podamos dar testimonio. Damos testimonio de lo que conocemos, dice Jesús. Que demos testimonio de un Cristo resucitado, que demos testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que ustedes y yo en este día podamos dar un testimonio del Señor. Que podamos también levantar a Jesucristo en nuestra vida. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ustedes y yo podamos levantar al Señor. En muchas familias, en muchos hogares, Cristo no ha sido levantado. Cristo no ha sido puesto como Rey, como Señor. La oración, la lectura de la palabra, los sacramentos, la misa han sido sacados de la vida del cristiano. Que podamos levantarlos, que podamos colocarlos en primer lugar, que podamos colocarlos como el inicio de nuestra vida. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Les saluda el Padre Marcos Galvis, un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 13 del mes de abril. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos regala. Quiero preguntarles cómo están, cómo se sienten en este día. Bendigo, alabo a Dios porque nos permite poder compartir como una sola familia, poder compartir como hermanos la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra de Dios está tomada de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. Y esta palabra de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15, les invito a que vayamos buscando las Sagradas Escrituras, a que vayamos buscando la Biblia, a que abramos la palabra de Dios para leerla juntos, como todos los días. San Juan capítulo 3, versículo 7, mientras que usted la va buscando, le voy hablando de qué habla la palabra hoy. Jesús está hablando con un fariseo importante. Ustedes recuerdan el evangelio de ayer, ¿se acuerdan? ¿Lo escucharon? El evangelio de ayer nos presenta a un fariseo importante, un hombre significativo, maestro, un hombre principal entre los judíos. Era fariseo y se llamaba Nicodemo. No era cualquier tonto, era alguien ante los ojos de los judíos muy importante. Fue de noche a ver a Jesús, se encontró con él, habló con él, y hoy sigue la conversación que el día de ayer escuchábamos. Jesús le invita a que tiene que renacer del agua y del espíritu. Le dice: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. ¿Se acuerdan del evangelio de ayer? Bueno, de eso hablaba el evangelio de ayer. Hoy el evangelio nos presenta la continuación de la conversación. San Juan capítulo 3, versículo 7, nos va a mostrar a Jesús diciéndole a Nicodemo que no se extrañe, que por qué no entiende, que por qué no comprende, que por qué arruga el rostro. No se extrañe de que le haya dicho que tenga que nacer de lo alto, no. Y entonces Jesús le coloca el ejemplo del viento. Le dice: el viento sopla para allí, para acá, donde quiere, para donde quiere, pero nadie lo ve. Y en eso Jesús tiene razón. ¿Quién ha visto el viento? Nadie. No sabemos de dónde viene, a dónde va, pero sí vemos su acción. Pero sí escuchamos su ruido. El viento hace un ruido particular. Y si es un huracán, peor todavía, muy grande el ruido. Aunque no veamos el viento, podemos escuchar el ruido. Yo no sé si en algún momento usted ha escuchado el ruido del viento, pero hasta podemos silbar, por ejemplo, y del silbido podemos ver si escuchamos el viento, lo oímos. Entonces Jesús se pone a explicarle esto y Nicodemo dice: no entiendo. No sé de qué me habla. Jesús le dice: tú eres maestro de la ley, no entiendes estas cosas que son de la tierra. ¿Cómo será si les explico las del cielo? ¿Cómo será si les explico las del cielo? Y entonces Jesús coloca y dice: nosotros damos testimonio. Me gusta esta palabra y ojalá usted la pueda subrayar y ojalá se la pueda aprender. Nosotros damos testimonio de lo que hemos visto. Damos testimonio. Jesús dice que los discípulos son testigos, que los discípulos iban a ser testigos del resucitado. Y esa palabra, nosotros somos testigos, debe cundirnos a nosotros, llegarnos a nosotros también. Debemos ser testigos. El testigo es el que habla, el que dice las cosas porque las está viviendo, porque las vio, porque las observó. Hubo un robo. Yo me di cuenta quién robó. El ladrón es fulano. Yo soy testigo. El ladrón se llevó las cosas, hizo esto y esto. Yo soy testigo. El testigo es el que observa, el que analiza. El testigo de Cristo es el que habla de Cristo. Yo soy cristiano, pero soy testigo.
Y como testigo, el cristiano tiene que ser así, 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 predicar la palabra, evangelizar, compartir. El testigo es el que habla del resucitado. Y luego Jesús dice que así como la serpiente fue levantada, me gusta mucho esto también, porque dice, el Hijo del Hombre también tiene que ser levantado. Tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Y cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta para levantar a Jesucristo? ¿Cuánto nos hace falta para levantar al Señor? En nuestros hogares, en nuestra familia, la fe por el suelo. En nuestros hogares, en nuestra familia, todos perdieron la fe. Cristo tiene que ser levantado. ¿Y quién va a levantar a Jesús? Así como Moisés era un pueblo grande, era un pueblo numeroso. ¿Quién lo levantó? Número 21:8 dice que fue Moisés uno solo para el pueblo entero, para que el pueblo entero se salvara. Y usted podrá decir, una sola golondrina no hace verano. Pero, escúcheme bien, una sola persona levantó a Jesús y ese fue Moisés. Si en tu familia todos perdieron la fe, si en tu familia todos se declaran ateos, si en su familia todos se declaran no creyentes, pero usted está creyendo, usted va a la misa, usted se confiesa, usted comulga, lee la palabra, está escuchando este evangelio, pues. Usted solo, más nadie. Usted es el que tiene que levantar la fe en tu familia, usted es el que tiene que levantar la fe en tu hogar. Así como Moisés, no dice así como el pueblo, no, así como Moisés. Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, no por muchos. Los buenos somos más, llegó la hora de predicar, significa que en el mundo somos muchos católicos, sí, pero en comparación a la humanidad entera, todas las personas somos pocos. Y nosotros que somos pocos debemos levantar a Jesucristo para que sea conocido. Vamos a meditar pues en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tiene que renacer de lo alto. Nicodemo, cuando le dijeron tiene que renacer de lo alto, dijo, ¿y qué quiere? ¿Que me meta en el vientre de mi mamá y vuelva a nacer? Jesús le dice, no, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Lo invita a un renacimiento a través del agua y a través del espíritu. Ayer les decía que este renacer de lo alto es el bautismo. El bautismo que nos salva, el bautismo que nos da la conversión, el bautismo que nos crea un compromiso de seguir al Señor. No te extrañes de que te haya dicho que tiene que renacer de lo alto. No te pongas a pensar de que te haya dicho que tiene que volver a nacer, a meterte en el vientre de tu mamá. No te pongas a pensar en eso, a eso no me refiero. Me refiero es a renacer del agua y del espíritu. Y entonces Jesús coloca un ejemplo para que Nicodemo entienda. Escuche. El viento sopla. El viento sopla. Sopla. ¿Cuál es la función del viento? Pues soplar. Donde quiere. Nadie dirige el viento. El viento sopla donde quiere. Y sopla donde quiere. Usted podrá decir, pero es que si yo enciendo un ventilador, el viento me sopla a mí. Sí, es verdad. Pero Jesús dice, el viento sopla donde quiere para indicar que la acción del viento no es dirigida, no es orientada. Usted llega, agarra el agua, la puede canalizar, puede hacer una represa, el agua la puede dirigir, el agua la puede orientar, pero en cuanto al viento, el viento sopla donde quiere. Usted no puede agarrar el viento, usted no puede encapsular el viento, usted no puede hacerlo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido. ¿Qué sabemos del viento? Que hace ruido. Cuando hay un viento fuerte, pega contra la ventana, suena la ventana y a veces asusta. ¿A usted nunca le ha pasado? Que le ha llegado un ventuscal fuerte y le ha dado a la ventana y esa ventana silba y usted queda pensando, ¿y aquí qué pasó? ¿Y esto qué pasó? ¿Y qué sucedió? El viento sopla donde quiere y oye su ruido. El viento hace ruido cuando es fuerte, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Algo que no sabemos del viento es de dónde viene ni a dónde va.
Hay muchas formas de poder descifrar el viento. Usted ve en los aeropuertos, por ejemplo, que colocan una especie de conos, pero son anaranjados. Usted coloca eso para saber los molinos del viento, se colocan en función del viento para que saquen agua. Jesús dice, el viento sopla donde quiere, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. No sabemos, podemos saber, el cauce del río, de dónde viene el agua. No, esa agua viene de por allá, de tal lugar, ese río viene de tal lugar, pero del viento no sabemos nada. Y entonces Jesús dice lo siguiente: así pasa con quien ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu, es una persona como el viento que anda soplando, que anda moviendo. Es una persona como el viento. El cristiano debe ser testigo, y ahorita más adelante lo va a decir Jesús. El viento sopla donde quiere. No sabemos de dónde viene, a dónde va, pero sí escuchamos su ruido. Así somos los cristianos. Debemos soplar, empujar, mover a la otra persona. Miren, cuando yo era niño, mi papá nos llevaba a un lugar que se llama en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Por si algún día quiere buscarlo por internet, se llama el lugar Loma del Viento. Eso es en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Loma del Viento. La Loma del Viento. Y en la Loma del Viento es un cerro, es una montaña. Y en esa montaña corre mucho viento, pero muchísimo viento. Cuando íbamos llegando, el carro se estremecía del ventusquero que hacía. El carro se movía. Cuando nos íbamos a bajar, nosotros pequeños, recuerdo que nos colocamos abrigos, suéteres, para que no nos diera frío. Es un lugar, una montaña de frío. Y allá arriba, estando en la Loma del Viento, como estábamos pequeños, yo recuerdo que se nos hacía difícil caminar, que se nos hacía difícil avanzar, que el viento casi nos llevaba, que el viento no nos dejaba caminar con tranquilidad. Íbamos caminando, subiendo la montaña, íbamos despacitico, porque era tan fuerte, pero tan fuerte el viento, que usted, por grande o por pequeño que fuera, lo hacía retroceder. Por eso le llamaban la Loma del Viento. Jesús dice hoy en el Evangelio: el viento sopla donde quiere. No sabemos a dónde viene, de dónde viene, a dónde va. No es, solamente escuchamos su ruido. Y coloco un ejemplo. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu debe ser como el viento, soplar, empujar a las personas. Y le voy a colocar casos de la vida real y sencillos. Miren, hay misa los domingos. ¿A quién le gusta ir a misa los domingos? Padre, en mi casa solamente a mí. Bueno, usted tiene que ser como el viento. Tiene que ser como el viento, soplar. Vámonos a misa, vámonos a misa, vámonos a misa. ¿Cuál es la función del papá? ¿Cuál es la función de la mamá? Soplar como el viento. Hace ruido, invita. Así es el que ha nacido del Espíritu. Vámonos a misa, y el primero en ir a misa es él. Va a la oración. Nadie quiere orar en mi casa, Padre. Yo quisiera tener una familia orante. Yo quisiera tener una familia creyente. Pero nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere. Pues sea como el viento. Sople, empuje, motive, anime, exhorte. Sea como el viento. Sea constante. La lectura de la Biblia, ¿a quién le gusta? Pues a nadie. Sea como el viento, empieza a leer la palabra. Miren, cuando comenzamos a subir el Evangelio del día, cuando comenzamos a colocarlo en las redes sociales,
Lo estamos haciendo como el viento. Me llama la atención la palabra de Dios hoy y me gusta, porque así hemos hecho con el Evangelio del día. Hemos hecho como el viento. A usted le llega la palabra de Dios. Pero dígame usted, y si quiere, pues bueno, hoy voy a leer los comentarios de las personas que quieran escribirlos y me dice, ¿cómo hizo usted para llegar aquí a escuchar el Evangelio del día? ¿A quién utilizó Dios como el viento para que usted llegara? ¿A quién puso Dios en su camino para que fuera ese viento que soplara? Dice la palabra de Dios, así es el que ha nacido del Espíritu Santo. Como el viento sopla donde quiere, sople. Y soplar significa contagie, cunda. Y soplar significa llévele a la otra persona, compártele a la otra persona la palabra de Dios. A veces ustedes y yo no lo hacemos. A veces ustedes y yo nos quedamos de brazos cruzados. Y Jesús dice, el que ha nacido del Espíritu es como el viento, sopla donde quiera. Y oyes su ruido, oyes su voz. Motivemos a las personas, guiemos a las personas. Mire, usted papá, usted mamá, Dios le ha dado unos hijos, le ha dado también una tarea que es de evangelizarlos, cristianizarlos. Usted no sabe lavar, usted no sabe predicar, présteme la batea, yo predico por usted. Pero sopla a ese hijo, comparte la palabra de Dios. Y una forma de compartir es que usted se montó en su vehículo, en su carro y tiene sus hijos. Colóquele el Evangelio del día. Padre, pero es que los niños se aburren, es que los niños se cansan, es que los niños lloran. Algún día se van a acostumbrar. Miren, yo recuerdo una persona por allá en Estados Unidos, una vez hablaba y me decía, padre, mi hija pequeña, no me acuerdo el nombre, mi hija pequeña estaba acostumbrada al pum, 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 pum. Y yo le decía que el pum, pum, bueno, la música con pum, 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 pum. Y la niña todos los días en la mañana llegaba, tenía una bocina y le colocaba el boom, 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 boom. Ay, ¿qué pasó? Y bueno, un día me llegó el Evangelio, lo empecé a escuchar y usted decía, colóqueselo a sus hijos. Y al día siguiente, pues, yo hice la prueba. Coloqué el Evangelio a los niños. Tengo varios niños. Y le puse el Evangelio. Y ellos, cuando les puse el Evangelio, todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué mi mamá no colocó música? ¿Por qué mi mamá no colocó el boom, boom? Y la más chiquitica fue y se acercó a la corneta y lloraba. Y decía, no, que eso no. Y boom, boom, boom. Y hacía bailar y nada. Y pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana, pasaron yo no sé cuánto tiempo. Y los niños ahora escuchan el Evangelio del día. Y los niños ahora escuchan la palabra de Dios. Ya se adaptaron, padre, ya se acostumbraron. El viento sopla donde quiere. Así es el que ha nacido del Espíritu. Sopla, hace ruido, motiva, invita, exhorta. Oye, yo le voy a decir algo. Pero muchas personas creen que esto de la predicación y del Evangelio, de que la fe entre en el hogar es como por arte de magia. Mis hijos son hijos de fe, mis hijos son hijos creyentes. No. Miren, por ejemplo, el niño que ustedes escuchan en el Evangelio, él se llama Jordi. Un saludo para Jordi. Y que lee el Evangelio, que lee en el Salmo. El niño, si quiere, retroceder el video y escucha el Salmo. Jordi. Para que Jordi pueda hablar, para que Jordi pueda leer, para que Jordi pueda decir, no ha sido fácil. Usted le pregunta a Doris, Arturo, que son los papás de Jordi y de Julian. Un saludo para Julian también. Es que ellos son constantes. Les hacen aprender poco a poco las cosas de Dios. El papá y la mamá están constantemente preguntándole. El niño se sabe los libros de memoria y ayuda a su hermano. Y es impresionante escuchar los libros de la Biblia, los 73 libros de la Biblia de memoria, uno detrás del otro. Se sabe citas bíblicas. Pero ¿qué ha sido? Un trabajo constante de la mamá. Un trabajo constante del papá. El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabe de dónde viene, a dónde va. Así pasa con el que ha nacido del Espíritu. Es que ustedes y yo debemos ser como ese viento. El papá y la mamá deben ser como el viento para los hijos.
El papá y la mamá deben educar a los hijos. Usted quiere tener unos hijos de fe, unos hijos creyentes, pues sóplele cosas buenas. Es lo como termina el evangelio de hoy. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que pasa con los padres y las madres de hoy día? Que no quieren levantar a Cristo, que no quieren que Cristo sea importante. Claro que sí quiero. A ver, demuéstrelo. A ver, ¿por qué no lo comprueba? A ver, sus hijos ya saben orar. Usted ya le sopló, usted ya fue como el viento. Sus hijos ya saben ir a la misa. Sus hijos ya saben los mandamientos, los sacramentos. Sus hijos ya saben las cosas de Dios, a leer la Biblia, ¿ya saben eso? ¿O qué es lo que sopla usted en su casa? Videojuegos, groserías, vicios. Oye, el viento sopla donde quiere. Ustedes y yo debemos ser ese viento en el trabajo, en la casa, en donde quiera que estemos. Soplar cosas buenas. Soplar cosas buenas. Miren, a mí me llama la atención mucho los borrachos en Santa Rosa. Cuando yo me refiero a los borrachos, bueno, a la gente que está tomando miche, licor, aguardiente. A veces que me toca ir a un compartir, o me toca ir a visitar a alguien, o voy pasando por la calle, y cuando una persona ve que se acerca el sacerdote que le predica fuertemente en contra del aguardiente, y ve que va el padre, y voy pasando, ¿sabe qué hace? Agarra la cerveza y la esconde detrás de la espalda, la guarda, la bota, bueno, se la toma, hace cualquier cosa antes que llegue yo. ¿Para qué? Para que yo no me dé cuenta que está tomando miche, aunque yo lo haya visto. ¿Pero qué significa? Que he sido como el viento, corriendo ese vicio, sacando ese vicio. Que he sido como el viento, predicándole la palabra de Dios al pueblo de Santa Rosa que deje el miche. Y muchas personas han dejado el aguardiente. Y muchas personas tienen el respeto al sacerdote porque el sacerdote les explica la palabra de Dios y les dice que el aguardiente está mal. Y yo puedo acercarme a una persona que esté en estado de embriaguez o que esté empezando a tomar y le saludo con cariño. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Yo no voy a regañarlo, yo no voy a insultarlo, yo no voy a tratarle mal. Voy con todo el respeto, me acerco, paso, si tengo que pasar, le saludo y sigo caminando. Pero esa persona, al haber escuchado la palabra de Dios, que está mal el aguardiente, y como la he predicado y he sido como el viento, pues entonces el vicio quiere apartarlo, esconder, aunque sea de momento. Pero empieza a recapacitar. Llegó el sacerdote, el que me predicó que de esto estaba mal, yo estoy haciendo mal, sino porque lo esconde. Oye, el viento sopla como quiere. Que hoy aprendamos este ejemplito, esta enseñanza. Seamos como el viento. Para las cosas buenas, empujar a las personas. Para las cosas buenas, empujar a los seres humanos. Que ustedes y yo podamos impulsar a las personas a hacer el bien. Y podamos alejar a las personas de hacer el mal. Seamos como el viento. Si usted quiere predicar, predica. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted quiere evangelizar, hazlo. Sea como el viento. En su familia debemos impulsar, debemos sacar a las personas, echarle aire para que no se caiga y para que no caigan errores. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis.
Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube, Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.